De nuevo con todos vosotros el programa Preguntas y Respuestas, que se inicia con la que envía a José Mendívil y dice así: ¿qué quiso decir Jesús cuando dice deja que los muertos entierren a sus muertos? Muertos espirituales son aquellos que no creen en Cristo y no le siguen. A los muertos espirituales les corresponde el trabajo de enterrar a los muertos físicos, es decir, a un cadáver, mientras que el discípulo de Cristo está llamado a seguir a Cristo sin reservas. Esto establece la demanda de las prioridades en el discípulo, dando preferencia a Cristo y a su llamado. José Mendívil: ¿quiénes son los 7 espíritus de los que habla Apocalipsis 1:4? He escuchado decir que se refiere al Espíritu Santo, ¿es correcto? Sí, es correcto. Es una figura del Espíritu Santo porque, entre otras cosas, 7 es el número de Dios. J. Javier: cuando se habla de que el Señor guardó silencio durante 400 años en el periodo intertestamentario, ¿a qué se refiere exactamente? ¿A silencio profético? Sí. En ese periodo no hubo profetas con un ministerio como el que hubo en años anteriores, pero eso no quiere decir que no hubiese mensajes de Dios para aquellos tiempos y, sobre todo, la aplicación de toda la enseñanza profética recibida por tantos siglos en el pueblo de Israel. J. Javier: ¿ha considerado la posibilidad de escribir un libro de sermones? Creo que para el pueblo cristiano sería un regalo el poder tener impresos en un libro algunos de sus sermones. No tengo en mente hacer ese trabajo. Requeriría mucho esfuerzo transcribir los mensajes, etc. Además, en Internet hay muchos mensajes míos a disposición de quienes los busquen. Jonathan: cuando el Espíritu Santo estaba sobre la faz de las aguas, ¿pudiera ser probable que él separase las aguas de las aguas? Todo cuanto tiene que ver con asuntos de creación, de la creación que Dios hizo, corresponde en cuanto a ejecución al Espíritu Santo. Jonathan: ¿me puede explicar por qué los 12 cimientos de la Nueva Jerusalén tienen el nombre de los apóstoles y las puertas que se ven de las 12 tribus de Israel? Mi conclusión es la siguiente. Aparentemente esa reversión se debe porque en realidad sobre los que descansan los apóstoles y profetas era la palabra revelada. De ahí que los cimientos que simbolizan los 12 apóstoles según la Biblia no se vean, pero sean los pilares centrales sobre los que en realidad la Escritura descansó en el Antiguo Testamento. En la actual dispensación, la Iglesia descansa sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Efesios capítulo 2, versículo 20. Juan utiliza en Apocalipsis la misma palabra para referirse al fundamento de los apóstoles. Los fundamentos expresan la idea de sustentación y todos los fundamentos, tanto de la Iglesia como de la ciudad santa, descansan sobre la piedra angular que es Cristo. Carta primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 6. La visión de puertas con el nombre de las 12 tribus de Israel y luego los cimientos con los nombres de los 12 apóstoles ponen de manifiesto que la ciudad es el lugar de residencia de los santos de las distintas dispensaciones, tanto las del Antiguo Pacto como las del Nuevo Testamento. Y pone de manifiesto también que tanto Israel en la antigua dispensación como la Iglesia en la nueva tienen su lugar en el reino eterno de Dios. Hebreos 12, 22 a 24. Antonio Fernández Heredia: ¿por qué Dios destruyó a Sodoma y Gomorra y no a Nínive? ¿Por qué se le permitió predicar el arrepentimiento en Nínive y en las otras ciudades no?
¿Por qué dices que no se predicó el arrepentimiento en Sodoma y Gomorra? Si eran ciudades que tradicionalmente desde el principio de su fundación conocían a Dios y conocían gran parte de su revelación. Además, ¿por qué no destruyó a Nínive y destruyó a Sodoma y Gomorra? Bueno, habría que preguntárselo a Dios, ya que la Escritura no da razones específicas. Pero Sodoma y Gomorra habían pecado en una dimensión tan tremenda que su sentencia era destrucción. Mientras que Dios mostró misericordia con Nínive, en donde se dice que había más de 120.000 personas que no eran pecadores perniciosos, sino niños, que no sabían distinguir entre lo bueno y lo malo. Ahí tienes una de las razones que pudieran aducirse para afirmar el por qué Dios no destruyó Nínive, pero no hay una respuesta bíblica, porque Dios es soberano. Antonio Fernández Heredia, ¿hay evidencias de que Pablo visitó España, como por ejemplo Tarragona? ¿Bíblicas? Ninguna. Pero históricamente la historia de la Iglesia primitiva afirma que Pablo estuvo en Tarragona y que predicó allí. En el supuesto lugar donde predicó, se ha levantado una iglesia que además tiene una curiosidad, tiene un bautisterio para bautizar por inmersión. Ángela Silva. En una ocasión un pastor dijo: ¿para qué tanta teología? Guiémonos por el Espíritu Santo. Yo le refuté y le dije: si tú, pastor, dices ¿para qué tanta teología? Es como si estuvieras diciendo ¿para qué la encarnación de Jesucristo? Como dice Juan 17:3, para tener un conocimiento del Dios verdadero, trino, y para vivir a Cristo. Bueno, muchas personas son fanáticos de la ignorancia, siervos de la ignorancia, ignorantes por condición. Y se gozan en ver a los ignorantes circular por la iglesia. A muchos maestros les es bueno no prestar atención a la doctrina o a la teología, porque les interesa que la congregación sea ignorante para manejarla mejor. De nuevo Ángela Silva. La ley se compone de 613 mandamientos, es decir, entre la ley moral y la ley ceremonial y finalmente las leyes civiles. Esos 613 mandamientos es la división y subdivisión de los mandamientos del Decálogo y de la ley ceremonial. Cristian Doncel, ¿es bíblico el pesebre? ¿Un cristiano puede poner uno? Se lo pregunto porque hay unos que dicen que es idolatría, otros que es una representación del nacimiento de Jesús. Quiero saber su opinión. Yo quiero decirte a ti y a todos los oyentes del programa que mi opinión no es doctrina. Por tanto, nadie diga, Pérez Millos dice esto. La idolatría del pesebre es si se adora, se le rinde culto a las imágenes que están en el portal. Como podría serlo también tener la fotografía de un familiar para venerarla. No tengo ningún inconveniente a nivel personal de poner un Belén o poner un árbol de Navidad, porque tengo libertad en Cristo y no estoy dispuesto a que nadie la juzgue. En lugar de criticar a los hermanos, como es muy dado para extremistas y legalistas, en lugar de criticar a los hermanos, dediquémonos ese tiempo de criticar para orar al Señor pidiendo bendiciones para ellos. Emerson, ¿existe el filantropismo? Yo entiendo esto como las buenas nuevas que hace un incrédulo, que a los ojos de todos, cristianos y no cristianos, son buenas, pero que a los ojos de Dios es pecado porque no lo hace para dar gloria a Él. ¿Es correcta mi forma de interpretación?
Estimado amigo, esas interpretaciones son extremas. Decir que todo cuanto un hombre hace es malo delante de Dios no es verdad. No es acepto por Dios en cuanto a justificación, ni muchísimo menos. Y la hipocresía religiosa tiene apariencia de buenas obras, pero no son buenas obras. Una buena obra conforme a Dios, como es amar al prójimo, nunca es pecado. La haga un creyente o un incrédulo. ¿Por qué afirmamos que un incrédulo no hace una obra buena que glorifique a Dios? ¿Quiénes son los creyentes? ¿Los de la denominación o por extensión los evangélicos? ¿O lo son todos aquellos que creen que Jesús es el único Salvador personal y lo aceptan como tal, estén donde estén y se llamen como se llamen? No olvidemos que muchos de los que consideramos creyentes y que hacen obras en aparentemente consonancia con la voluntad de Dios serán condenados eternamente porque nunca conocieron a Dios como Señor y Salvador personal. Mateo capítulo 7, versículo 23. Vittorio Arnoletti. ¿Los que se apartan realmente fueron salvos? Porque muchas veces escucho que un hermano está apartado, pero uno ve que vive como un incrédulo. Mi pregunta es, ¿realmente fue salvo? Otra vez tengo que afirmar que ningún hombre puede decir quién es salvo y quién no es salvo, porque eso solo es de conocimiento divino. No hay duda que quien estuvo con los creyentes y luego se fue de la comunión de ellos y vive una vida practicando el pecado en todas sus maneras y haciéndolo gustosamente, debe preguntarse si realmente es nacido de nuevo. Cristian Ferreduela, ¿podría explicarme qué es la depravación total y cómo afecta esta al hombre en todos sus aspectos? Bueno, amigo mío, es un tema enormemente amplio en la teología que comprende soteriología y antropología especialmente. Depravación es la positiva disposición y activa inclinación al mal que hay en todo hombre a consecuencia del pecado que lo incapacita totalmente en orden de salvación y lo orienta al mal. Génesis capítulo 6, versículo 5, Marcos capítulo 7, versículos 20 al 23, Romanos capítulo 3, versículos 9 al 18 y otras citas más. A consecuencia del pecado, el hombre ha quedado totalmente incapacitado para cambiar por sí mismo su carácter y su conducta, de modo que pueda amar a Dios y obedecerle. En ese sentido, el hombre no regenerado no puede ni quiere hacer un solo acto que alcance el nivel moral prescrito por Dios. Miguel Atabales. Solo existen dos siglos, este y el venidero, y en medio no cabe un reino milenial. Curiosa reflexión. Sin embargo, en el siglo presente se han producido muchos acontecimientos de distintas etapas, entre otras la época de la ley, el sacrificio redentor de Cristo, que negaban los que no creían que Jesús fuera el Mesías, la etapa de la Iglesia, estoy hablando del siglo presente. Finalmente, en el siglo venidero se establece y se establecerá el reino, porque así está determinado en la Biblia. Luego habrá una rebelión total. Dios intervendrá eliminando el pecado y los pecadores y finalmente se establecerá el reino eterno en cielos nuevos y tierra nueva. ¿Dónde está la imposibilidad del milenio entre los dos siglos? ¿Por qué
la insistencia sobre esto en el Apocalipsis, es decir, ¿por qué en el Apocalipsis se insiste en un pasaje varias veces sobre el milenio? ¿Cuál es la razón de que los profetas insistan en hablar de reino? Amigo mío, dejémonos de filosofías y prestemos atención a la Biblia. Manuel Saavedra Flores, ¿puede una mujer soltera ser madre por inseminación artificial? El caso no es si puede, el caso es si debe. La Biblia habla de la procreación como mínimo en el estado matrimonial, pero nunca en la soltería. Emmanuel Jiménez Silva, me gustaría en un futuro, si Dios quiere, escribir algún libro, siempre relacionado con la palabra del Señor. Internar y filtrar principios bíblicos y que no sea un libro religioso. Mi deseo es que el que lo lea, la gente que lo lea, que no conoce al Señor, pero no tengo ninguna formación académica y tampoco es que tenga mucho tiempo para volver a repasar lo que nos enseñaron en la escuela. Mi pregunta sería si tomando como modelo las traducciones que tenemos como Reina Valera 20, ¿me podría ayudar en el tema de puntuaciones como poner punto y coma, punto y seguido, 2 puntos, etcétera? ¿Podría darme algún consejo, por favor? Mi querido hermano, es loable el interés por escribir algún libro, pero para hacerlo, además de conocer bien el tema que vas a tratar, es necesario conocer la gramática. El seguir un libro para aprender puntuación siempre traerá consecuencias malas y dificultades idiomáticas. Te recomiendo que para escribir dediques antes un tiempo a estudiar gramática castellana. Humberto González. La Iglesia sabrá quién es el anticristo, ya que unos judíos mesiánicos enseñan esto. ¿Es una pregunta o es una afirmación? La tomo como pregunta y afirmo con la Biblia que es muy probable que la Iglesia no conozca quién es el anticristo, porque será trasladada antes de la tribulación. Ahora bien, no hay ningún texto bíblico que lo afirme, pero lo que quiero afirmar es que tengamos cuidado con lo que otros dicen, sobre todo cuando afirman lo que la Biblia no afirma, sean judíos mesiánicos o judíos de cualquier especie. Los judíos mesiánicos no tienen la exclusiva de la verdad, ni de la fe, sino, permíteme decirlo, todo lo contrario. Y hay que tomar algunas de sus afirmaciones con mucho cuidado, desechando la mayoría de ellas. Juan Culnev. ¿Cuándo comenzó el tiempo de los gentiles y cuándo terminará? Bueno, el tiempo de los gentiles comienza con la destrucción de Jerusalén y termina con el tiempo de la tribulación. Dani, usted dice en el mensaje Separación y Refugio que el impío es el que se aparta de la palabra y deja de ser cuerdo y hacer el bien y serán consumidos por Dios. Se deduce entonces que alguna vez esta persona estuvo en el camino de la rectitud, tuvo cordura e hizo el bien. ¿Se refiere a cristianos que se apartan y serán juzgados por Dios? Si es así. ¿Se aplica también para ellos el de horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo? La palabra dice que en el tribunal de Cristo cada uno recibirá según lo hecho, estando en el cuerpo, sea bueno o malo. Si bueno, una corona, pero ¿qué recibe si hizo lo malo? Hay que tener siempre en cuenta las expresiones idiomáticas. El impío no es el que cree y se aparta, sino el que no cree y se aparta de lo que Dios establece. Especialmente en cuanto a salvación. Estos serán condenados por Dios, pero eso no permite deducir que alguna vez estuvieron en el camino de la rectitud.
En cuanto a la cita de Hebreos, Dios disciplina y muchas veces en forma sumamente intensa, como es privar de la vida a un creyente. Eso no significa que sea juzgado para condenación, sino para recompensas. Ese juicio será en el tribunal de Cristo, en donde el que haya obrado conforme a Dios recibirá recompensas, simbólicamente una corona, y quien no haya obrado de ese modo, su obra será destruida, y como dice el apóstol, él será salvo, pero así como por fuego. Javier Minjárez. Mi pregunta es, en primer lugar, con respecto al uso del velo en las hermanas de la Iglesia, si es algo que fue solo para la Iglesia de Corinto, a la cual el apóstol les exhorta al uso de éste, y si hay una cláusula acerca de que el cabello largo en la mujer es en lugar de velo, entiéndase, la prenda que debe llevar puesta. Y lo segundo, en donde me congrego, se tiene la convicción que las hermanas deben llevar velo puesto. Yo pienso que a lo anterior que entiendo en el pasaje de Corintios, que el velo fue una cuestión cultural y Pablo lo utiliza para una enseñanza de la autoridad del varón y el orden que Dios ha establecido. No me afecta en nada si tienen la convicción de ponérselo o no. Pero algunos hermanos piensan que es una ordenanza tajante y debe cumplirse. Primeramente, advierto, no voy a responder ninguna cuestión que tiene que ver con la disciplina y orientación de una iglesia. Son los líderes los que tienen que tomar esa determinación. Pero en relación genérica con esto, algunos hermanos piensan, tomándolo en forma estrictamente literal, que las mujeres tienen que poner un velo. A estos hermanos hay que recordarles que en los tiempos de Pablo hay un término griego para velo, es decir, una palabra que significa velo, que el apóstol usa una sola vez en todo el capítulo. Y teniendo ese término, que es inconfundible, usa el verbo cubrir o el verbo tapar, modificado por preposiciones que alteran el sentido del mismo y que no es nada fácil traducir. Algunos hermanos dicen que Pablo ordena a las hermanas tener señal de autoridad sobre su cabeza, pero se olvidan, o tal vez ignoran, que la palabra señal no está en ninguno de los manuscritos griegos del Nuevo Testamento. Establecer esto como doctrina fundamental, sin un correcto examen, es poner una carga que no tiene verdadero sustento bíblico. Manuel, según Juan 10:13, ¿Cristo habló del diablo o del asalariado? Cristo está enfrentando a los fariseos, que se consideraban como pastores del pueblo de Israel, conductores del rebaño. El asalariado es alguien que cobra por el servicio de guardar las ovejas. Por tanto, no ama las ovejas como las ama el buen pastor que da su vida por ellas, porque no son suyas. Las ovejas no son del asalariado. Por esa razón, en lugar de prestar atención a los peligros del pueblo de Dios, solo piensan en los beneficios que pueden reportarles el cuidado de ese rebaño. Mientras que el buen pastor da su vida, ellos buscan lo suyo propio. Javier Mejía, coaching y crecimiento profesional. Uno de los atributos de Dios es su inmutabilidad, pero encuentro pasajes como Génesis 6:6, primero de Samuel 15:11, que dan la impresión de que Dios cambió de parecer. Estos pasajes, ¿a qué se refiere exactamente y cómo entenderlos sin cuestionar que Dios es inmutable? Cuando la Biblia habla de que Dios se arrepiente, está diciendo que deja el camino que seguía y toma otro que también estaba previsto por él. Así,
Dios no se arrepiente de haber creado al hombre, pero dice que a causa de su pecado se arrepintió de haberlo hecho y lo condenó a muerte en el diluvio. Pero en todo sentido, Dios tenía previstas ambas cuestiones en su soberanía y Dios es siempre inmutable. De nuevo, el Señor nos permite cerrar otro programa. Pedimos a toda la audiencia que si este programa y los otros semanales de nuestro canal son de bendición, invita a otros compañeros de la Iglesia, amigos tuyos, personas conocidas, a suscribirse para recibir los avisos de los temas que se ponen semanalmente. Mientras tanto, pedimos al Señor una bendición muy especial sobre cada uno de vosotros.